Bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien? Buenos días, profe. Sí, se le escucha. Perfecto. Bueno, ¿cómo están? Si ponemos la cámara, a ver si. Bueno, estamos llegando al final del cursado de la asignatura. Igual que nos pasó el año pasado, finalmente hubo que dictarla toda en formato virtual y parece que así seguiremos. Eh, Estas son las últimas clases, por eso yo les decía que, bueno, en la clase de mañana también la profesora Blanco les va a explicar sobre la modalidad del examen final, tanto para libres como para regulares. Y ahí también verá a ver los casos, parece que algunos tuvieron problemas con el acceso a sus notas como para ver de solucionar eso. Vamos a hacer también tutorías, o sea, sería la semana que viene para quienes van a rendir. La semana anterior de cada mesa de exámenes vamos a hacer también tutorías virtuales para todas las consultas que quieran hacer. Entonces, bueno, abrimos así espacios, ya sea a través del Meet o del grupo de Facebook, para que puedan hacer también todas las consultas que consideren necesarias antes de rendir su examen. En esta clase yo quería fundamentalmente cerrar lo que es la parte del dictado, ¿no es cierto?, del curso, eh, con respecto a la última unidad, que tiene que ver con los resultados de la investigación. Cómo se dan a conocer, cuáles son las formas de hacerlo. Ustedes una parte de esa unidad la han visto en los trabajos prácticos con respecto a la cuestión del informe, cómo se presenta, ¿no es cierto?, un informe de investigación, que eso a ustedes les va a ser de gran utilidad porque es lo que les van a pedir prácticamente en casi todas las asignaturas de la carrera, informes sobre diversos temas. En realidad, los informes que ustedes van a hacer en la carrera van a ser, más que el resultado de una investigación, van a ser informes bien bibliográficos, o sea, de estados de la cuestión, o sea, de análisis de la bibliografía existente sobre algún tema que se le suele asignar. Pero, por ejemplo, en otras asignaturas que tienen su componente de investigación, esos informes, como en el trabajo, por el caso del trabajo de los seminarios, sí son resultados, ¿cierto?, de investigaciones específicas. Entonces, estas características de cómo se presentan, de los componentes de un informe de investigación, es algo que ustedes van a aplicar a lo largo de toda la carrera, ¿no? Y siempre entonces las docentes de las otras asignaturas nos están preguntando qué es lo que vieron ustedes con respecto, ¿no es cierto?, a los informes, así que nos tienen que hacer quedar bien que aquí se lo explicamos. Pero bueno, tenemos por un lado, ¿no es cierto?, esta cuestión de la presentación de informes, pero hay distintas formas en que el investigador, una vez que termina su trabajo, puede presentar esos resultados. Recordemos que
nosotros dimos que para que haya una investigación, realmente para que sea una investigación científica, siempre tiene que haber resultados que son transmitidos ya sea a la comunidad científica en primer lugar, también lo transmitimos o los difundimos, los divulgamos hacia la sociedad. Pero esos resultados, para ser validados, para ser reconocidos, esos resultados de investigación, tienen que ser puestos a disposición de la comunidad científica, en este caso la comunidad de escritores, que ¿no es cierto?, analizarlo, para que puedan contrastarlo, para que puedan discutirlo. Entonces, esa es la forma en que se van sumando conocimientos dentro del disciplinar. O sea, siempre tienen que ser transmitidos, porque si es un trabajo que nosotros los resultados nos guardamos, no cierra el proceso de la investigación científica que termina con esa transmisión de esos resultados. Hay distintos espacios o ámbitos y distintas formas en las que nosotros transmitimos esos resultados. El informe que ustedes han visto es una de esas formas y es la que nosotros presentamos, por ejemplo, dentro de la institución para poner al tanto de cómo ha sido el desarrollo de nuestro trabajo, a qué resultados hemos llegado. Por ejemplo, si tenemos una beca, para informar sobre la investigación de la beca presentamos un informe. Si desarrollamos un proyecto de investigación, como los que se desarrollan dentro de la universidad, se presentan estos informes también para dar cuenta de esos resultados. Ahora, ¿cómo también transmitimos los resultados? ¿Qué otras maneras tenemos? Hay varias. Una, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, la publicación de los resultados a través de revistas, pero de revistas especializadas. Entonces, si nosotros publicamos en un diario, eso no es una publicación científica. Entonces, no tiene el mismo valor. Si publicamos en un diario es para hacer divulgación, pero no para presentar resultados a la comunidad científica. Entonces, a la comunidad se le presentan a través de la publicación en revistas especializadas, que ahora vamos a ver qué características tienen. Yo en el parcial los hice trabajar, ¿no es cierto?, con estas revistas. Pero también los resultados se pueden presentar en los congresos, que ese es otro espacio fundamental para, ¿no es cierto?, las reuniones científicas, digamos, en general, congresos, jornadas. Entonces, las reuniones científicas, que son espacios en los cuales se discuten los trabajos, ponemos a disposición para que se discutan nuestros trabajos. Ese es otro ámbito también importante de presentación de los resultados de investigación. Vamos a ver ahora también qué son las revistas especializadas y cómo se diferencian de una publicación, ¿no es cierto?, de divulgación. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque también cuando nosotros los utilizamos como bibliografía, no es lo mismo utilizar, ¿no es cierto?, como bibliografía un trabajo publicado en una revista científica que un trabajo en una revista de divulgación, que no tiene, digamos, una contrastación o evaluación previa. No es lo mismo. Vamos a ver un poquitito esto. No sé si quieres preguntar aquí. ¿Algún comentario? No, vamos. Vamos a ver entonces qué son las revistas académicas o las revistas científicas especializadas.
que decimos que son revisadas, todas ellas son revisadas por pares, eso vamos a ver. Quiere decir que hay un proceso de evaluación en las revistas científicas. O sea, que no es que yo voy y publico nada más en las revistas científicas, como puede ser que publico en un diario o en una revista de divulgación, sino que el trabajo sigue todo un proceso de evaluación. Por eso se las conoce a esas revistas como revistas arbitradas, o sea, quiere decir que hay un arbitraje, o revistas académicas. O sea, son revistas de la comunidad académica, sea de la disciplina que fuere. Esas revistas, ¿no es cierto?, especializadas, tienen artículos escritos por expertos y a su vez están revisadas por otros expertos en el mismo campo. O sea, si alguno de nosotros, ¿no es cierto?, va a publicar en estas revistas, se supone que somos investigadores, ya sean formación o investigadores formados, no importa, pero investigadores, y que sabemos que si vamos a publicar allí, eso va a ser evaluado por otros expertos, ¿no? En esos artículos se suponen que analizan, ¿no es cierto?, profundamente un tema, el tema que proponen. Entonces son artículos en general extensos, si ustedes lo han visto, en general en las revistas vemos artículos de 15, 20 páginas, promedio 25 páginas, lo que son los artículos. Ojo que también en las revistas hay secciones donde se publican notas, se publican reseñas, reseñas bibliográficas, pero acá estamos hablando de los artículos que son resultado de investigación. Esos artículos tienen un lenguaje científico o técnico, o sea, se expresan, si bien nosotros decíamos que en nuestra disciplina utilizamos el lenguaje vulgar, o sea, un lenguaje común, no es matematizado, pero es un lenguaje que tiene, ¿no es cierto?, sus propios conceptos, sus propios términos, entonces eso tiene que estar aplicado allí, ¿no? No es un lenguaje coloquial, por supuesto. Esos artículos, ¿cómo los identificamos? Porque aparecen referencias de otras investigaciones. O sea, pensemos que nosotros siempre tenemos que citar, y eso es fundamental. Ustedes vieron también cuáles son las normas de citado, las pautas de citado. Esto es fundamental también porque ¿cuál es la finalidad de la cita? Por un lado, ¿no es cierto?, que quien lee sepa, ¿no es cierto?, en dónde fundamos determinadas afirmaciones, en qué otros trabajos, otros autores, y por otro lado, las citas también, ¿no es cierto?, nos alejan del plagio. Entonces siempre tienen que, en los trabajos de investigación, siempre vamos a encontrar esas citas, ¿no es cierto?, bibliográficas. En cambio, si vemos un artículo de divulgación en un diario o en una revista que no es especializada, en general, ¿no es cierto?, no aparecen las citas porque lo que está haciendo es retomar distintos trabajos y no necesariamente se ponen las citas. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de revistas académicas especializadas de distintas áreas. Nosotros vimos en nuestro caso, bueno, una de las que vimos, ¿no es cierto?, tenemos revistas propias que son acá también de la universidad, de distintos institutos de la universidad y CONICET, que son publicaciones especializadas dentro de un área. Por ejemplo, a ver si me dan un ejemplo de revistas especializadas dentro de nuestro campo. No es de acá, pero
lo que es Anales comenzó con una revista fundada por Locke y por Febre, pero se llamaba Anales no me acuerdo, estaba en francés. Sí, Análisis de Historia Económica y Social originalmente, ¿no es cierto? Hoy el subtítulo sigue publicándose, es una revista que ustedes la pueden ver en internet, tiene varios, en general varios artículos aparecen disponibles, para otros hay que pagar. ¿No es cierto? Es una revista que aún hoy sigue y el subtítulo hoy es Historia y Ciencias Sociales, ¿sí? Entonces, esa es un ejemplo de académica, revista científica. Un ejemplo podría ser la de Si Folia vemos Histórica. los artículos tienen estas características. A ver qué otra me pueden... Exacto. Muy bien. Folia Histórica del Nordeste, que es una que es la con la revista que que trabajamos, se creo publica que en el Instituto de algunos. Investigaciones Geohistóricas. Sí, exacto. Que es una revista, ¿cierto?, que publica el instituto con el Instituto de la Facultad de Humanidades, ¿no? Y es una revista especializada que reúne estos requisitos. Vamos a ver todos los que reúnen las revistas científicas. Y, o sea, es una revista arbitrada, ¿no es cierto?, con evaluación por pares, etcétera, y que publica fundamentalmente investigación sobre historia regional. O sea, dentro del disciplinar también hay revistas que se especializan hacia determinadas temáticas del campo historiográfico, porque vimos que es sumamente amplio. Entonces hay algunas, ¿no? Por ejemplo, hay una española que se llama Historia Social, que está con ese tipo de temáticas, ¿sí? Entonces, esas son ejemplos de revistas especializadas. Y insisto en la importancia de esto y poder distinguirlas, identificarlas, porque, como yo les decía en otra oportunidad, justamente en las revistas es donde se publican las mayores novedades, las investigaciones más recientes, porque después ese artículo después podrá, junto con otros o extendido, transformarse en un libro, ¿no? Pero primero aparecen los resultados de investigación es en las revistas científicas. Entonces, para estar realmente actualizado con lo último que hay sobre alguna temática, ¿cierto?, que queremos investigar, hay que ir a las revistas especializadas. Vemos un poquito más. ¿Qué pasa con las revistas de divulgación para hacer la diferencia? Son en general artículos escritos por aficionados en un tema o periodistas para un público en general. También puede ser un investigador que quiere escribir para el público en general. Muchos lo hacemos también, ¿no es cierto? Hay algunos muy reconocidos historiadores que también hacen divulgación, pero el artículo está pensado no para el resto de la comunidad científica, sino para que esos resultados lleguen a todos. Entonces, por supuesto, a nosotros, para investigar, esos artículos no nos sirven, ¿se entiende? Entonces, si ustedes van a ir a investigar sobre un tema, por más que ese artículo lo haya publicado un historiador, pero si es un artículo de divulgación, no nos sirve. Tenemos que ir al artículo científico, ¿sí? Contienen artículos cortos de temas de interés común. Entonces, en general, no tienen, por supuesto, no tienen la extensión que tiene un artículo científico. Bueno, tienen, ¿no es cierto?, están más ilustrados, usan un lenguaje común y sencillo. Nos vamos a ver que ahí aparecen todas las terminologías que podemos utilizar en un trabajo de investigación. Y bueno, estas son algunas de revistas ¿no es cierto?, de divulgación. Pero, por ejemplo, una más local, ¿no es cierto?, Todo es Historia, es una revista que es de divulgación, o sea, no es para la publicación de resultados de investigación para
digamos, la comunidad científica, sino para que todos podamos conocer sobre distintas temáticas de historia argentina. Acá tenemos, ¿no es cierto?, una comparación de publicaciones, ¿no es cierto? Algunas son las que ya les había señalado, ¿no es cierto? Y lo que les decía, que en el caso de las revistas académicas son arbitradas. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros mandamos el artículo a una revista científica, nuestro trabajo, nuestro resultado de investigación, mandamos para publicar en una revista científica, la revista no es que la publica, sino que envía a evaluar a otros investigadores especializados en ese campo. Por lo general, las revistas mandan a 2 evaluadores distintos y lo que se hace, lo que se acostumbra a hacer en las revistas científicas es lo que se llama la evaluación de doble ciego. ¿Qué quiere decir esto? Que se mandan a 2 evaluadores, pero los 2 evaluadores, digamos, no sabe cada uno que el otro está evaluando, se le manda el artículo pero sin saber quién es el autor, pero el autor tampoco sabe quién los evaluó. Por eso es doble ciego. Entonces, como una forma de garantizar, ¿no es cierto?, un análisis más objetivo también del trabajo que se busca publicar. Si los 2 evaluadores coinciden, ¿no es cierto?, en que reúne todas las condiciones para su publicación, recién es cuando la revista, ¿no es cierto?, científica acepta publicarlo. Puede ser que los evaluadores sugieran modificaciones o hagan preguntas o pidan aclaraciones. En ese caso el artículo vuelve al autor o a la autora y debe responder y volver a enviarlo. Entonces, aquí hay toda una instancia de revisión, de ida y vuelta, muchas veces, ¿no es cierto?, en los trabajos, antes de que sean publicados. Entonces, la revista también asume esa responsabilidad. Entonces, el hecho de que nuestro trabajo sea publicado en determinada revista, que es considerada que está, ¿no es cierto?, dentro de los estándares más altos, dentro de la comunidad científica, también esto es como una garantía, ¿no es cierto?, de la calidad del trabajo que nosotros presentamos. Bien. Cualquier cosa me van preguntando. ¿Cómo hacemos entonces para identificar un artículo académico de uno de divulgación? Entonces, estas son algunas de las preguntas que tenemos que hacernos para poder identificar. Esto es importante porque les digo, muchas veces cuando van ustedes a hacer, por ejemplo, un informe, muchas veces se toma de la misma manera un artículo científico que uno de divulgación, y como les decía, no lo es. Entonces, por ejemplo, el artículo tiene que tener autor, ¿no? Para hacer un artículo académico tiene que tener autor. El de divulgación no siempre aparece, ¿no es cierto?, el autor. Ahora, ese autor es un experto, es un investigador, ¿no es cierto?, dentro de ese campo. La otra pregunta, ¿ese artículo está escrito para otros investigadores? ¿Ese artículo nos está dando los resultados de una investigación? ¿Hace un análisis de otros trabajos que se hayan publicado al respecto? Nosotros vemos que el artículo tiene muchos elementos de estos que nosotros vimos del informe, aparece en el artículo. O sea, una contextualización del trabajo, qué se ha hecho al respecto, cómo trabajó el investigador. O sea,
todos estos elementos de su trabajo de investigación también aparecen, por lo general, explicitados en los artículos científicos, ¿no? Bueno, es extenso también lo que decíamos, ¿no es cierto? Sobre todo en nuestro campo tienden a ser extensos. Si hablamos por ahí de otras ciencias, de ciencias duras, a veces son mucho más breves, pero el nuestro que hay que desarrollar ideas, donde hay que hacer toda una exposición o una narración, por supuesto que son mucho más extensos. La otra cuestión, si el artículo tiene bibliografía, siempre el académico tiene que tener bibliografía. Siempre debe aparecer al final, ¿no es cierto?, del trabajo, las referencias bibliográficas. Ustedes habrán visto que en los que ustedes vieron siempre aparece esa bibliografía. Es como les decía, lo que sirve ¿para qué sirve la bibliografía? Sirve, por un lado, para que nosotros sepamos, bueno, cuáles son los otros autores que utilizó. En la bibliografía se ponen tanto los que utilizamos en general, como también algunos que por allí pudimos leer y que algunas de sus ideas, si bien no utilizamos para el desarrollo en sí, ¿no es cierto?, de la parte de observación, de obtener información, pero sí, ¿no?, para la parte formal de nuestro trabajo. Entonces, la bibliografía es importante y también sirve como una referencia a nosotros para saber cómo se encuadra el artículo, si está actualizado o no. Todo eso, al leer la bibliografía, nosotros ya tenemos una pauta sobre ese artículo, de ahí la importancia. Entonces, muchas veces, cuando nosotros vamos a ver un artículo, a veces empezamos quién es el autor, el título, el resumen y la bibliografía, para ver, bueno, qué tan actualizado está antes de entrar a leerlo, ¿no? Bueno, si contiene lenguaje técnico, ahí decíamos que eso es importante. Si el título de la revista es especializado, también, ¿no es cierto?, es importante para tener en cuenta. El arbitraje, no todas las revistas tienen esta cuestión de la evaluación, el arbitraje. Las que son consideradas y bien valoradas dentro del campo científico son las que tienen arbitraje. Bueno, otras formas de presentación, ¿no es cierto?, de los resultados son también, como les decía, los libros, los capítulos de libros y las actas de los congresos. Acá hay una cuestión, ¿no es cierto?, importante a tener en cuenta, que es distinta la valoración que tienen estas formas de publicación en las humanidades y en las ciencias sociales con respecto a los otros campos disciplinares. ¿Por qué? En general, en todos los campos, lo más importante es publicar una revista especializada. Las revistas también tienen, digamos, un ranking o una jerarquía. Las revistas científicas no son consideradas todas iguales, ¿no? Entonces, y esto se ve en función de dónde están registradas, cuáles son, digamos, esos índices de revistas, ¿no?, que las contienen. Entonces, no todas tienen el mismo valor o peso o importancia dentro del campo científico. O sea, no es lo mismo publicar en una que en otra, ¿no? Entonces, por lo general, los investigadores también, ¿no?, tratan de buscar, de publicar sus artículos en aquellas revistas que están más valoradas por la comunidad científica. Esas revistas también son aquellas a las que es más difícil acceder porque tienen mayor cantidad de presentaciones de artículos y tienen, por lo tanto, la mayor cantidad de rechazos también de los artículos, ¿no? Porque el artículo, bueno, yo les decía, se les puede volver para
hacer ampliaciones, correcciones, etcétera, pero también se pueden rechazar. Entonces, las revistas que están más arriba en esa jerarquía son las que tienen también mayor cantidad de rechazos de artículos. En la ciencia en general, entonces, lo importante es publicar en las revistas especializadas. Ahora, en las ciencias sociales y en las humanidades, también estas otras formas de publicación son muy importantes. Por ejemplo, el publicar un libro. Por lo general, en nuestro campo, los libros pueden resultar de una tesis de maestría, de doctorado, una tesina de licenciatura. También tenemos acá muchos casos, ¿no?, de trabajos de la licenciatura, los trabajos finales, que terminan después publicados como un libro. Entonces, hay una transformación de esa tesis que después pasa al formato de libro. Yo les decía, el trabajo ¿se acuerdan cuando hablábamos de Brodel? Su trabajo sobre el Mediterráneo, el mundo mediterráneo, era su tesis doctoral, que después pasa a ese formato de libro, y así muchísimos otros. Los libros también pueden ser el resultado de una compilación de distintos trabajos de distintos autores. Ustedes eso también habrán visto, ¿no es cierto? Entonces, a ver, podemos ser autores de un capítulo de libro también. Es otra opción. En esos casos nosotros vemos que hay uno, dos o más editores, compiladores, que son quienes son los responsables de reunir, ¿no es cierto?, los trabajos, de escribir la presentación de los mismos, y quizá también pueden ser autores de alguno de los capítulos. Entonces, esa es otra forma también de presentación de resultados, y es muy común. Si ustedes miran, gran parte de los libros de historia que hoy se publican son, ¿no es cierto?, compilaciones de distintos artículos. Así que esa es otra forma, y que también está valorada dentro de nuestro campo disciplinar. Acá también, lo mismo que como ocurre con las revistas, no es lo mismo publicar un libro, en este caso por una editorial, que por otra. Hay editoriales, digamos, que son prestigiosas, reconocidas, que hacen evaluar también los libros, o sea, se manda evaluación, ¿no es cierto?, cuando presentamos un libro para publicar en la editorial. Entonces, no es lo mismo por allí publicar en una editorial reconocida que en una editorial que es más bien una imprenta, que lo que hace es, llevamos el libro y lo publica. Si ustedes se fijan, en nuestro país también hay varias editoriales que son específicas para, ¿no es cierto?, la publicación inclusive de libros dentro de nuestro campo disciplinar. Si ustedes miran, mucho de lo que se publica en nuestro país corresponde a editoriales como Prohistoria, Prometeo, Imago Mundi, ahora Teseo, que es una más nueva, pero son todas editoriales que mandan a evaluar, ¿no es cierto?, los trabajos, que publican solamente trabajos que son de miembros de la comunidad científica, que llevan el aval de las universidades. Entonces, no es lo mismo publicar un libro en esa editorial que si yo voy a una editorial que funciona más bien como imprenta y que publica todo lo que recibe. No es lo mismo publicar en una editorial especializada en la disciplina. Si nosotros vemos en las edificarias, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra universidad nuestra propia editorial, que es EUDENE, y tiene, por ejemplo, tres líneas de publicaciones, y una es de ciencia y técnica, donde se publican los trabajos científicos. En
En este caso, en las 3 líneas hay comités evaluadores que evalúan los trabajos que se presentan. Entonces, siempre, esto es fundamental, siempre nuestros trabajos de investigación van a estar pasando por evaluaciones. Pero es la forma también en que funciona, digamos, el conocimiento científico, como decíamos, tiene que ser evaluado, contrastado, así que constantemente estamos siendo evaluados, ¿no? Y por último, como la otra forma de presentación es, ¿no es cierto?, a través de las actas de congresos. O sea, nosotros tenemos la presentación oral, también participando en congresos, ¿no? Ya sean sobre historia en general o congresos específicos sobre alguna temática, y por lo general, digamos, esos trabajos que se presentan se publican en forma de actas. Esos son trabajos también en los congresos que son, ¿no es cierto?, importantes dentro de la disciplina, donde también hay una evaluación. O sea, cuando yo quiero participar de un congreso, por ejemplo, pensemos acá, tenemos los encuentros de historia regional, por decir alguno acá. Entonces, el trabajo se envía y hay una evaluación del resumen del trabajo que se acepta. Posterior a eso, presentamos el trabajo en el congreso de forma oral y hay una discusión del trabajo. Y después ese trabajo aprobado será publicado en las actas del congreso. Entonces, allí también es otra forma de evaluar y de validar nuestro trabajo. O sea, tenemos que estar siempre dispuestos, ¿no?, a que nuestros resultados de investigación sean sometidos a críticas, sean sometidos a discusión. Y esto lo podemos ver en la participación en los congresos. Por eso es importante, ahora que hay la modalidad virtual también, ¿no es cierto?, lo permite tanto, el poder asistir a congresos, a reuniones científicas y poder ver cómo funcionan, cuál es la dinámica, cómo interactúa ahí ¿no es cierto?, los investigadores dentro de nuestro campo, como una forma de prepararnos también, ¿no?, para actuar dentro del mismo, no solamente si queremos investigar, sino también para ver cómo funciona la disciplina que nosotros vamos a enseñar, ¿no? Cómo se llega a ese resultado de investigación y cómo se aporta el conocimiento histórico a través justamente de esas modalidades, ¿no? En los congresos vamos a ver que hay por allí espacios donde las discusiones son más fuertes o más importantes, que tienen que ver con también distintas formas de trabajar o de entender o perspectivas sobre las temáticas que se discuten. Entonces es importante esto también, la diapositiva 5, a ver, ¿cuál es la 5? Vuelvo atrás. Esta es, no, esta es la 6. A ver, ¿esta? A ver, no. ¿Esta? Sí, esa es la que me estaban pidiendo, sí. Si quieren, en todo caso, yo este Power se los voy a subir al... Bueno, está bien. Si quieren, se los voy a subir al aula. Tienen también, para esta unidad, tienen un cuaderno de cátedra, así como han tenido para las 4 y las 5, para también hay un cuaderno de cátedra, pero no está incluido esto así como lo estamos dando. Esto les puedo subir
este power para que lo tengan. Entonces, como decía, aquí lo importante es para ustedes en su formación participar de las reuniones científicas, de ver, ¿no es cierto?, cuáles hay en la disciplina. Por ejemplo, una muy importante en nuestro país son, que vienen realizándose desde el retorno a la democracia, son las jornadas interescuelas de departamentos de historia, que son unas jornadas que organizan todas los departamentos de historia de las universidades públicas del país. Y en esas jornadas hay una cantidad enorme de mesas de todos los campos dentro de la historia y los temas que ustedes puedan animarse. Siempre hay cerca de 200 mesas, ¿no? Que da la pauta de la variedad, o sea, de todos los temas, y que nos da un panorama de qué es lo que se está investigando, qué se está trabajando en nuestro país. Son digamos, las más grandes, y que no son específicas de una temática. Bueno, el año que viene, por ejemplo, esta se y esta, ¿qué modalidad tendrán? No sé qué pasará, ¿no es cierto? Pero son jornadas en las que existe una cantidad siempre muy importante de estudiantes, justamente por estas características que tiene. Son las más importantes por la cantidad de presentaciones, por la cantidad de participantes, porque intervienen todas las universidades nacionales, todas las que tienen carrera, ¿no es cierto?, de historia, que son casi todas. Entonces, es el poder asistir. Veremos qué pasa el año que viene, pero es importante. Siempre de acá se han organizado viajes de los estudiantes para esas reuniones, ¿no? Entonces, eso le permite un panorama de qué es la situación de la historiografía en nuestro país, los aspectos. Y después hay reuniones específicas también. Usted ha pasado a formato virtual la mayoría de ellas, pero hay en nuestro país desde jornadas de historia moderna y contemporánea, que tienen que ver con esa división cronológica, nuestros encuentros de historia regional, que tienen que ver justamente estudios o trabajos sobre distintos aspectos de las historias regionales, provinciales de nuestro país, las jornadas de historia social. Bueno, hay para todos los temas también, ¿no es cierto?, jornadas de historia reciente, hay varias. Entonces, es importante el poder participar porque, bueno, muchos quizás de los trabajos que ahí se presentan son los que después son en los artículos científicos que después se van a publicar, ¿no? A partir del aporte y del intercambio que reciben ahí los investigadores, después pueden, llevan ese trabajo, ¿cierto?, a una publicación como un artículo científico. Entonces, ese es otro ámbito importante y que nosotros tenemos que transitar, porque también nos permite conocer los investigadores a través de las jornadas de los encuentros. Podemos también tomar contacto con muchos de los autores de los trabajos que nosotros utilizamos, de los artículos, de los libros que nosotros empleamos, ¿no es cierto?, en nuestra carrera. Entonces, son espacios importantes para nuestra formación y, bueno, y conocer otras distintas formas de trabajo y poder intercambiar. Así que siempre el consejo es participar en
reuniones, ¿no? Por un lado, y para nuestra formación, leer, ¿no? Las revistas científicas propias de la especialidad. Pregunta hasta acá. Comentario. Profe pregunta, ¿hay algún sitio, algún lugar donde uno pueda ver el listado de revistas científicas que hay en Argentina o algo así? En caso de que no conozcamos. No, a ver, claro. No, si vos me decís un listado de revistas de historias, ¿no es cierto?, argentinas, tenés que ir. Hay algunos lugares que son los que registran las publicaciones. Por ejemplo, si ustedes en las revistas que están indexadas. ¿Qué son las revistas indexadas? Son las revistas que reúnen determinadas características que les permiten entrar en esos índices, ¿no? Entonces tienen otro nivel de reconocimiento. ¿Cuáles son esos índices? Por ejemplo, Cielo, se escribe SC, Cielo, ¿no? Hay Cielo Argentina, Cielo Brasil. Si ustedes entran a Cielo, ahí van a encontrar todas las revistas que están indexadas, ¿no es cierto?, en nuestro país, y pueden buscar, ¿no es cierto?, en función de la disciplina. Entonces, esto que señalás es importante porque nos permite a nosotros identificarlas también y ver cuáles son las revistas que están reconocidas, ¿no?, que son más valoradas, y allí. Entonces, si ustedes buscan en Cielo, ahí van a encontrar. Otro índice que también reúne, ¿no es cierto?, revistas que cumplen con determinadas características. Por ejemplo, ¿qué es lo que tienen que cumplir las revistas para figurar en esos índices? Tener la evaluación por pares, ¿no es cierto?, con doble ciego, como yo señalaba. Tienen que tener una constancia en la aparición, por los 2 números anuales. Determinados datos que tienen que aparecer siempre en la revista, la composición de un comité, ¿no es cierto?, académico de la revista. Entonces, hay toda una serie de requisitos que las revistas también tienen que cumplir para ser consideradas. Otro índice donde aparecen las revistas, por ejemplo, es Latindex, que son para revistas sobre todo latinoamericanas. Entonces, ustedes pueden buscar allí, son esas revistas tan reconocidas o valoradas. Es otro de los índices. Después, hay un índice que es el más reconocido, uno de los más reconocidos, pero bueno, hay bastante para hablar de eso, pero dejemos por acá nomás, que es pero eso de todo para ciencias naturales, que es Scopus. Entonces, ¿qué hace cuando se hace la evaluación de un investigador o de un becario, por ejemplo, CONICET, en esas áreas? Se busca si ha publicado en una revista que aparezca en Scopus, porque eso le da otro valor, digamos, a su trabajo, a su investigación. Para nuestras áreas, ese índice, ¿no es cierto?, no es el más importante porque hay muy poquitas revistas en humanidades y ciencias sociales que aparezcan allí. O sea, nosotros nos manejamos más con estos otros índices, ¿no es cierto?, como Cielo, como Latindex, por ejemplo, ¿no?, para buscar las aplicaciones. ¿Se entiende? Ustedes, de todas maneras, si ustedes entran a las revistas, ¿no?, que la mayoría están virtuales, y la mayoría en nuestro campo, gran parte son de acceso abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo acceder sin pagar.
Porque hay otras revistas que ustedes verán que tienen el candadito y solamente que suscribir y que hay que suscribirse o hay que, ¿no es cierto?, hay que pagar para acceder a la revista o al artículo que queremos. Pero en gran medida en nuestro campo el acceso es abierto. Y en gran medida en nuestro campo también los investigadores no tienen que pagar para publicar, como sí ocurre en las exactas, en las naturales, en las médicas. Hay que pagar para publicar. En el nuestro no. Esa también es una diferencia importante, ¿no? Y bueno, la cuestión del acceso abierto. Lo que les decía es, si entran a estas revistas, van a ver que en las primeras dicen todos estos datos, ¿no es cierto? Si la conformación del comité académico, si está indexada en alguno de estos índices, el sistema de evaluación, o sea, todos estos datos aparecen ya en la revista como una forma de darle, ¿no es cierto?, un respaldo a esa publicación. O sea, esas son cosas que tenemos que mirar siempre cuando vamos a buscar, ¿no es cierto?, un artículo en una publicación periódica. ¿Pregunta hasta acá? ¿Nada? Sí, profe, tengo Bueno. una duda. Bueno, adelante. Con respecto al arbitraje y el método del doble ciego, si uno de las personas encargadas de arbitrar el artículo considera que está bien para publicar y la otra no, ¿se busca un tercero o qué se hace en esa cuestión? Es según la revista, ¿no? Porque en las revistas que tienen mucha demanda, o sea, que reciben muchos artículos, entonces por lo general dicen, bueno, hay uno negativo, directamente lo descartamos. Otras revistas lo que hay es mandar a un tercero para que dirima, ¿no? Por supuesto que nadie sabe de esto, o sea, ni los evaluadores, ni el evaluado. Al evaluado lo que se le hace después, o sea, al autor del artículo lo que se hace después es mandarle las evaluaciones, ¿no? Una vez que eso está, se le mandan las evaluaciones, ¿no? Y, bueno, la decisión tomada, si se va a publicar o no, o si se publica, qué modificaciones tiene que hacer, qué cambios tiene que hacer para poder ser publicado. Pero las revistas que son requeridas, esas directamente, si uno de los evaluadores dice que no le convence el artículo o que aporta muy poco, porque tiene que ver con esto, a veces que consideran su aporte no es significativo, que no está por nada nuevo. Entonces, justamente, la revista decide, ¿no es cierto?, no publicarlo. Pero es una decisión de la revista y de la política, digamos, editorial que tiene también con esto, ¿no? Buscan, en general, publicarlo en los dos casos con muy buenas evaluaciones. Porque también, a la hora de evaluar la revista, el nivel de rechazo de las revistas es importante para su consideración, ¿no? Una revista que rechaza un porcentaje importante de trabajos es una también que está bien actuada, ¿no? Sí, también es cierto, no, en el caso de la aceptación, pero siempre si hay uno que dice sí, ¿no es cierto?, uno que dice no, se decide dar una chance, ¿no es cierto?, al evaluado, se manda un tercero, ¿no? O sea, nunca se va a publicar si hay un sí y un no y dejarlo así, bueno, sí publicamos. Pero siempre en los evaluadores
cuando evaluamos un artículo, nos mandan a evaluar un artículo, aparecen siempre, bueno, cuáles son los criterios, qué es lo que hay que evaluar según cada revista que considera, y después el evaluador pondrá si le acepta publicar tal como está, si le acepta publicar con modificaciones, qué modificaciones se deben introducir, o directamente recomienda rechazar. Son las opciones que tiene también el evaluador. Pero también hay revistas que si los evaluadores, por allí los dos evaluadores pueden aceptar publicar con modificaciones, pero por ahí son tan que la revista directamente decide rechazarlo. O sea, es una decisión de la revista, ¿no? ¿Se entiende? Entonces no es sencillo. Así que bueno, el día de mañana, cuando ustedes, quienes investiguen, quieran publicar, se van a encontrar esto que es muy común, el rechazo de también de los artículos, o las devoluciones para hacer correcciones o ampliaciones o mejoras, ¿no es cierto?, dentro del trabajo, pero es parte de la dinámica del campo, ¿no es cierto?, de la investigación. O sea que ha habido también, ¿no es cierto?, historiadores importantes y destacados que en algún momento el artículo se lo rechazaron. Así que no es fácil de afrontar, pero es parte de la dinámica propia, ¿no es cierto?, de nuestra investigación. Pero esto nos da la pauta de que cuando se publica un artículo, una de estas revistas, tenemos la seguridad de que ha habido, ¿no es cierto?, una lectura concienzuda, a fondo, por parte de otros especialistas de ese artículo. Después eso no quiere decir que nosotros no estemos de acuerdo, lo discutamos y podamos, ¿no es cierto?, criticarlo. Pero a lo que voy es que tiene un análisis frío, ¿no?, que me da la pauta de la seriedad y de que reúne requisitos de lo que es la investigación en nuestro campo. Después podemos discutirlo todo lo que queramos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Redactar, ¿no es cierto?, un artículo científico sencillo. Fíjense que hay cursos, que hay publicaciones que enseñan cómo se redacta, y algo que uno también va aprendiendo con la práctica, porque hay altas pautas que se deben cumplir, así como hay para el informe, que ustedes han visto, hay también determinadas pautas, requisitos para la redacción de artículos científicos que también deben ser tenidas en cuenta. Y la otra cuestión es también, que esto es muy importante, la correcta citación. Las revistas cada una tiene también sus pautas de cómo citar. Por eso a ustedes nosotros no les decimos que hay una forma de citar, hay muchas formas de citar, ¿no es cierto?, los trabajos. Ustedes verán que cada revista en sus normas de citación, pueden ser las APA, como pueden ser, ¿no es cierto?, las de Vancouver, otras. Lo importante es también que nosotros, cuando hacemos un trabajo, unifiquemos, no estemos citando con normas en una parte y con otras en otro, ¿no? Entonces, que sea unificado y coherente la forma de citación. Y no olvidarnos de citar, porque esto, como les decía, es fundamental, tanto para reforzar nuestras afirmaciones o nuestras posturas, recurriendo a otros trabajos, como también para no caer en el... Ese es un problema serio, ¿no es cierto?, que enfrenta también por ahí la comunidad científica, o sea, esto de atribuirse resultados que son de otros trabajos. Ahora, últimamente se han muchos casos en todas las áreas, ¿no? O no sé si ustedes han visto también
bueno, qué ha pasado con tesis e inclusive de figuras de la política en Alemania, en distintos países, en España, que han debido renunciar a sus cargos políticos porque se descubrió que cometieron plagio, ¿no es cierto?, en algún momento en sus tesis. Entonces, el tema del plagio es un tema, ¿no es cierto?, muy serio. Antes, si nosotros mirábamos en el siglo XVIII, ¿no es cierto?, los autores tomaban autores anteriores, y no hacía falta citar. La cita es una obligación que surge en el siglo XIX, pero tiene que ver esta cuestión de la ética también, ¿es cierto?, del investigador, ¿no?, de no hacer suyas resultados, reflexiones, etcétera, que no son. Entonces, de ahí la importancia de la cita en nuestros trabajos, ¿no? Eso es fundamental. Bien, ¿preguntas? ¿Placer? Bueno. En la clase de mañana, con esto nosotros cerraríamos, ¿no es cierto?, nuestras unidades. O sea, nosotros hemos desarrollado, si ustedes han visto todo el programa de la asignatura, y si bien mañana van a hablar con la profesora Blanco sobre la presentación de para el examen final, algunas cositas. Las fechas tienen que fijarse las que están publicadas. Para no pidan, ¿cierto? No manden mail preguntando cuáles son las fechas de los exámenes. No podemos a 100 personas estar contestándoles de a una cuándo son las fechas, cuando eso es algo que está publicado en la facultad, lo pueden ver. Entonces, fíjense, ustedes pueden, quienes tengan regularizada la materia, pueden presentarse a partir del primer llamado, que será, ¿no es cierto?, dentro de 2 semanas. Por supuesto que a quienes han llegado con mayor dificultades, no les aconsejo presentarse porque es muy poco tiempo como para preparar bien la materia, ¿no es cierto?, pensando en quienes han ido al recuperatorio, etcétera. Ustedes toman decisión de cuándo se presentan. Ustedes saben que tienen años para presentarse, para no perder la regularidad, para presentarse en el día, ¿no es cierto?, a partir de ahora. Pero siempre uno está en condiciones, es mejor de rendirla cuanto antes cuando uno la tiene fresca, ¿no?, a la materia. Y por otro lado, esto que les decía, es recordar que del área de especialidad, entonces, para poder rendir después los finales de las otras materias, van a tener que tener el de introducción. Entonces es importante que cuanto antes ustedes puedan, estando en condiciones, puedan rendirla, lo hagan. Y otra cuestión para decirles, algo muy importante, no vengan a rendir para probar qué tal, y si salgo mal, bueno, y si no. Acá hay que pensar, quizás el día de mañana ustedes, dentro de 2 años, quieran una beca de investigación, quieran, ¿no es cierto?, empezar en ese camino, y aquí el promedio siempre es importante, ¿no? Y el presentarse a rendir y salir mal es algo que va arruinando su promedio. Les digo porque llegan a 4º, 5º nivel, vienen a hablar que quieren una beca, que descubrieron que quieren investigar, que quieren trabajar en eso. Vienen con medios tan bajos que nunca van a conseguir una beca. Entonces, cuiden sus medios, no se tiren a rendir a ver qué tal, qué onda, no hagan eso. O sea,
van a rendir sintiéndose seguros de, de que prepararon toda la asignatura, y eso es fundamental. Y por otra cosa, estos son como tips, ¿no? Recuerden otra cosa, que hay que estudiar todo el tema. Aquí no es que, pregúnteme de, esa unidad no estudié, pregúnteme de las otras, no. Entonces, bueno, la modalidad ya les va a contar la profesora Blanco, pero acá esto es fundamental, todo el programa. No vengan con unidades que no llegaron a ver o que no estudiaron. No vengan en esas condiciones, ¿sí? Bueno, eso fundamentalmente. Bueno, nos estamos viendo. Mañana entonces se les van a dar todas las indicaciones también, y ya todas las dudas que tengan, todas las preguntas, entonces para hacerla, ya de que vamos a tener también la semana que viene, ya les vamos a informar un día de tutorías para todas las consultas o preguntas que ustedes quieran hacer, o los problemas que se les presenten a la hora de leer o estudiar alguna de las cuestiones de la asignatura. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, muy bien, entonces No. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Luego.